Buenos días, bienvenidos al episodio número 7 de este podcast que se llama Se Vale Llorar. Hoy estoy muy contento de tener aquí a nuestra invitada especial. Creo que cuando estoy haciendo un recuento de todas las personas que me han ayudado en este proceso de sanación, creo, Isa, que tú no sabes el gran aporte que le diste a mi vida con las cosas que me dijiste. Yo cuando empecé este proceso, estaba en medio de mi depresión, la depresión que tuve de 3 meses, estuve en ese proceso. Te conocí, Laura nos presentó y empezamos a platicar y tú me hablaste de 2 cosas que para mí fueron importantísimas. Una fue que me mencionaste el tema de los grupos, tú me mencionaste Codependientes Anónimos. Y aunque no fue en ese momentito, se me grabó lo que me habías dicho y empecé a ir. Y ahí empezó mi proceso de sanación. Un día hincado pidiéndole a Dios una iluminación, entra la luz al cuarto donde estaba hincado y me acordé de las palabras que me habías dicho. Entonces ahí empezó a cambiar mi vida. Y la otra fue que cuando yo estaba en el proceso de la depresión, tú me dijiste, bueno, Payo, ya necesito que hagamos cosas, necesito que salgamos de aquí. Entonces me dijiste, bueno, necesito que empecemos a hacer cosas, que me recomendaste ir al Santísimo en ese momento, hacer muchas cosas para empezar a salir. Entonces yo de verdad estoy muy contento, muy agradecido con tu vida por lo que portaste en ese momento. Y para mí es una bendición que hoy estés aquí conmigo y que en la misma semana que te tocó el lanzamiento de tu libro, como te digo, Dios hace las cosas perfectas. Así que estoy muy contento, Isa, de que estés aquí con nosotros en el episodio 7. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que te felicito muchísimo. Gracias por este nuevo lanzamiento, por este nuevo proyecto. Volverte a ver cómo has crecido. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo no solo el mensaje que busco llevar con mi libro, sino esta nueva etapa de nuestras vidas. Sí, qué alegre verte. Gracias, Isa, gracias por aceptar. Y entonces, pues hoy es de ti, hoy vamos a hablar de ti, de tu vida, del libro, cabal. Entonces, esto es para ti, todo esto es para ti. Entonces, tal vez nos contás un poquito tu vida al principio, tu infancia, cómo fue esa parte, cómo ha sido tu vida desde que eras niña. Ha sido bien compleja y de un montón de entramados, un gran viaje del héroe, como yo lo llamo y como yo lo identifico. Unos subes y bajas, Payo, me ha costado muchísimo llegar a donde estoy hoy, muchos años de esfuerzo, pero la verdad es que muy agradecida porque he podido ver la mano de Dios y sentir a Dios dentro de mí, abrazarme y cuidarme en cada momento de mi vida. Pero ¿por dónde querés empezar? Sí, tu infancia, ¿cómo fue? Fuiste una niña... Hay algo que quiero preguntar después, pues, pero porque lo sé, y quiero que lo contes. Pero tu vida de niña, ¿cómo eras de niña? Fui una niña... tengo muchas etapas. La verdad es que te podría contar muchísimas historias, porque si me preguntas a mí, yo me recuerdo de una niña súper ingenua, noble, pero claro, era yo la que me estaba viendo, pero hoy cada vez que platicamos con alguien que sabe de mi infancia, es como, que eras tremenda, o retraviesa, o reocurrente, pero te puedo contar una historia que no me lo vas a creer, pero ahorita en el carro venía pensando que dije, no, yo voy a contar esa historia. Siempre, claro, vengo de una familia ortodoxa, católica ortodoxa, amantes de Dios, de la divinidad de Dios, y por lo mismo, pues yo también. Y muy soñadora también, ¿verdad? Muy ingenua en ese sentido, porque siempre que venía del colegio, yo hacía mis tareas rápido, porque yo, en mi mundo infantil, ¿verdad? Yo tenía una cita con Dios en las tardes. ¡Qué chilero! Y entonces, ¿sabes? Terminaba mis tareas rápido arriba, ¿verdad? En donde las estaba haciendo, y bajaba al patio, y me recuerdo que me sentaba, y yo, ingenuamente, por eso es que lo cuento, antes me daba risa, y te voy a decir que hasta vergüenza contarlo, porque era como decir, o sea, ¿cómo se me ocurrían esas cosas? Y mucho tiempo era como, te voy a contar una historia de cuando era chiquita, pero no vayas a contar nada. Pero ya me siento con la suficiente madurez para poderlo contar y contárselos al público. Y entonces era, según yo, ¿verdad? Dios era aquel gigante invisible
y entonces una parte de su pie, una micro parte de su pie quedaba en el patio de mi casa. Eso era lo que yo creía en mí. Y entonces, ¿sabes? Me sentaba y empezaba a hacer así, cerraba mis ojos y empezaba a hacer así, porque yo le estaba haciendo cariñito a Dios. Y así pasaba las tardes, iba a mi cita con Dios a hacerle cariñito, porque Él estaba esperando que yo llegara a hacerle cariño, ¿viste? Qué belleza, hasta lo sentí ahorita, ¿sabes? Sentí como su presencia. Sí, entonces por esa parte te digo que muy ingenua. Por otra parte, también con travesuras. Mi tía dice que yo era retremenda. Mi papá el otro día me estaba diciendo que hacía travesuras, ¿verdad? Pero en ese ir y venir, te podría decir que una persona internamente con mucho conflicto espiritual, porque desde que era chiquita me pasaban cosas que según yo nos pasaba a todas las personas. Tenía como los sueños muy lúcidos. Ahora que estoy grande, pues entiendo que era como decir trotar por los sueños. Y tenía como la intuición muy, muy desarrollada. Pero entonces empecé a crear un conflicto interior adentro de mí, porque era como el dogma me decía que esto no era posible, ciertas cosas que viví, y yo lo estaba experimentando. Entonces crecí con esa dualidad de no, esto no puede ser, pero yo lo estaba viviendo. Entonces crecí mucho tiempo con ese temor de Dios, de estoy haciéndolo mal. Con culpa. Con muchísima culpa y muchísimo temor en esa conciencia que Dios me estaba viendo todo el tiempo. Y yo quería hacer las cosas bien. Entonces, te podría decir que fui una niña normal, pero con esta disonancia cognitiva, que lo entiendo hasta ahora que soy adulta, ¿verdad? Porque en aquel momento, ¿con qué herramientas podía yo? Y entonces, así se desarrolló mi infancia en esa dualidad, pero desde chiquita con muchísimo amor a Dios, Payo, con lo que entendía mi niña en aquel momento, y ahora, claro, con el mismo amor que cuando era niña, pero con otra perspectiva más madura, más consciente, más integrado, ¿verdad? Qué lindo. Sí, y que esta es una parte linda, que de alguna forma tú tenías un don que también Dios te había dado desde chiquita, y que tú podías ver cosas que no todos los niños podían ver. No sé si parte también de eso de ir saltando en tus sueños, ¿me entendés? Y navegar, pero también la parte de del don que Dios te había dado, que empezaste a ver desde chiquita. Tal vez nos contás un poquito. Te voy a ser bien honesta. Yo creo, Payo, hoy por hoy, que todos tenemos dones. Todos tenemos las mismas habilidades y las mismas capacidades. Y que la diferencia es que unos la hemos desarrollado más o menos. Todos estamos, y al final la universalidad y la unicidad del alma en cada uno. Tenía la capacidad de ver gente que no estaba ya en este plano, lo cual me daba muchísimo miedo. ¿Seguro? Para serte honesta, muchísimo miedo. Y entonces también crecí con ese miedo, ¿verdad? Con ese miedo de que o de sentir las presencias, ¿verdad? A veces tal vez no era tanto verlas, sino sentirlas. Y entonces otra vez quería como buscar respuestas, pero esas respuestas no venían porque entonces esto no es posible, ¿verdad? Y así, sí, tuve ese don que no sabía que lo ibas a sacar al aire. Sí, ajá. Y después, me imagino que mucho tiempo después, o sea, al principio, pues, ¿cuántos años tenías cuando fue eso, cuando te dabas cuenta? Tal vez unos 7, 8 añitos. Y que según yo, o sea, era lo normal, claro. Todo el mundo era lo normal, todo el mundo lo pasábamos y todo el mundo lo tenía. Y lo que sí te puedo decir es que en esa conciencia más mística de mí, aparte que yo creía que éramos todos, ¿verdad? Que para todos era exactamente la misma dinámica o las mismas experiencias, fue lo que me hizo irme como formando poco a poco, era lo que también por una parte me daba como
como miedo y era como mi cajón oscuro. Y por otro lado, dentro de mí, para mí, era lo que me sostenía, porque sin importar qué estuviera pasando afuera o lo que yo viera desde mi holograma, yo sabía que había más. Qué chileno. Sí, era como sí, me da miedo, pero adentro de mí era esa certeza de no importa, hay más. Y hay más por descubrir y esto está rodeado de magia. Claro, también el concepto de magia lo fui transformando porque de chiquita, como te digo, esa parte como ingenua, muy fantasiosa, era la mente de una niña, ¿verdad? Y que tuve la bendición que me crió mi abuelita, a la que ya no está en este plano, a la que amo con todo mi corazón, pero a eso sumarle que entonces mi abuelita, con una idea religiosa ortodoxa arraigadísima, me llevaba a misa todos los domingos a confesarme. Y cuando le decía, no, es que hoy yo no tengo pecado, o sea, el domingo siguiente, ya ese es el primer pecado, decir que uno no vaya a confesarse. Entonces, mi abuelita me guiaba desde su corazón. Seguro. Pero sí, pues habían cosas que yo no se las podía explicar porque yo estaba segura que no me las iba a entender. Y entonces en esa me fui formando como podía y fui tratando de ir integrando lo que sabía y lo que iba aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y como puse atención en el lanzamiento de tu libro y mencionaste el tema de magia, me encantó la definición de magia que usaste ese día, si la pudieras decir. Yo le estaba contando la presentación a los que me llegaron a ver que la magia, más que un concepto esotérico, más allá de un concepto esotérico, es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de vivir en autoconciencia y de transmutarnos a nosotros mismos para poder ver la magia. El mago es el que tiene la capacidad de hacer cambios de conciencia con voluntad. Y yo les decía, porque siempre les pongo esa parte mística linda, ¿verdad? Sí. El mago es el que recuerda el poder de su corazón y por eso embellece todo con su paso. Y entonces les quiero recordar que todos son los magos de sus propias historias, pero que sin proceso no hay magia. Eso me encantó. Me encantó. Entonces lo pusimos ahorita de paréntesis porque creo que venía al caso. Fuiste creciendo como niña, como adolescente, te casaste. Me casé bien chiquita, tenía 22 años cuando me casé. Y tuve, ya no pude terminar mi carrera universitaria porque me casé. Y tuve la bendición de tener unos cuaches que ya están grandotes. Y así fue sucediendo mi vida, una vida muy administrativa, siempre con esta parte dentro de mí, pero mis hijos tuvieron una crisis cuando nacieron, fueron prematuros, eran gemelos y tuvieron que nacer en condiciones bien difíciles. Estuvieron muchísimo tiempo en el intensivo, los alimentaban por el ombligo y bueno, una situación bien triste de mi vida. Y como yo todavía venía con aquello de que si yo no hacía las cosas bien, Dios me castigaba con esa creencia. Entonces traté de marcar como un pasado en mi vida, decir, o sea, esta caja de Pandora yo la cierro, se queda aquí y te pido por favor que sanes, o sea, que saques a mis hijos de esta crisis, ¿verdad? Tenía 22 años, también venía súper ingenua. Mi abuelita, como te estaba contando, en mi familia hay un fraile que fue muy amigo de la familia. Y llegó, que le agradeciste. Sí, pusiste atención. No, si hiciste la tarea, vieran qué bueno es haciendo los podcasts. Y me daban permiso de salir. Mi abuelita, es que te estoy hablando que mi abuelita, cuando yo llegué con ella, mi abuela tenía 52 añitos. Y entonces, como ya se dejaba sus canitas, yo crecí viendo a mi abuela como que toda la viera viejita. Ya sabes, como la mentalidad de mi niño era como, ay, mi viejita, ¿verdad? Entonces, mi abuelita me daba permiso de salir al convento y de estar en el convento. Entonces,
pasé mucho tiempo de mi vida en el convento, rezando todo el tiempo, laudes, todas las oraciones que se hacen en los conventos, ¿verdad? ¿Por qué llegamos al convento? No, porque estábamos hablando de cómo fue ese proceso de transformación y cuando tenías 22 años. Sí. Y entonces, en ese miedo de que a mis hijos, por el tema de mis hijos, fue como, no, cierro esta caja de Pandora y yo ¿verdad? Me alineo, porque yo creía, Payo, que toda este lado místico mío estaba mal y estaba como condenada y era como un lado bien oscuro de mí. Y entonces, hace de cuenta que con mis hijos, pero mira qué lindo por lo que te voy a contar, porque entonces cierro esta caja de Pandora y el día que uno de los días, porque fui mamá canguro, estaban los cuaches en el hospital, en la incubadora, fallece el vecinito. Digamos, éramos como 3 mamás canguro, salió uno y después quedaban los cuaches y otro bebé más. Y nunca se me va a olvidar, hasta me da como sentimiento porque éramos vecinos, entonces ya es como vamos a cangurear a nuestros bebés y entonces estaba la otra señora y platicábamos, ¿verdad? Y el bebé falleció. Me conmovió tanto que ese día me cuestioné. ¿Sabes qué? Fue como un momento de conciencia y me cuestioné y dije, mis hijos no tienen una corona que no tenga este bebé. Ella es tan hija de Dios, amada como yo. Y el bebé de ella se fue. Esto no puede ser Dios. O sea, ahí fue donde yo dije, no, esto no depende de Dios. O sea, Dios es un Padre bueno, amoroso, de vida. Y entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, es que fue la voluntad, no fue la voluntad de Dios. Aquí tiene que haber algo, una realidad subyacente más profunda, más porque Dios no quiere a su, ¿verdad? O al menos yo no lo entiendo así, Payo. Sí. Y ese día sentí cómo tuve respuesta de eso. Entonces dije, no, aquí tiene que haber algo más. Y es como que hubiera tomado la conciencia. Y entonces, mucho tiempo después, pero no se me olvida esa vez por el momento de conciencia que tuve, que fue cuando empiezo como a darme cuenta, a tomar conciencia y al darme cuenta de decir, cada uno somos responsables de nuestras circunstancias. Como adultos, como almas. Vámonos más allá, dejemos un poquito la realidad aquí, como almas, ¿sí? Porque Dios te da el soplo, te da la vida, o sea, yo lo veo incongruente, incoherente, que entonces te dé la vida para después quitártela, no tiene sentido, aunque he estado en debates teológicos donde no, porque... claro que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, sí. Pero entonces definamos, de ahí deberíamos de definir, ¿verdad? En qué estamos englomerando a Dios, sí. ¿Verdad? Sí, es complicado entender cuando cosas malas pasan como eso, que al final Dios estuviera involucrado en esa parte, en su voluntad, pero hace poco puse una frase en Instagram que decía que donde estuvo en lo más profundo de tu miseria se encuentra tu propósito. Claro. Porque cuando las situaciones complicadas les logras dar la vuelta y si te dolió tanto, eso se puede volver tu propósito, ¿me entendés? Como en mi caso, ¿me entendés? Tal vez el tema de mi divorcio fue tan difícil que ahora mi propósito es que las parejas no se divorcien, ¿me entendés? Que hay muchísimas herramientas para hacer antes de tomar esas decisiones. Claro. Como puede ser el de esa mamá que perdió a su bebé y entonces se vuelva en una parte de consolación también después para mamás que pasen eso. Pero creo que en esas situaciones complicadas uno se moldea y también salen muchos propósitos de esa parte, ¿me entiendes? Definitivamente, y aquí es donde le podemos ver, ¿verdad? Que tiene un sentido, lo tiene. O sea, sí. no le vamos a... Y no hay arco iris sin tormenta, estamos de acuerdo. Pero en mi sensación de decir, yo trato de decir sí, porque era tu misión, porque era tu propósito, sí. Como alma.
Dios adentro de ti. No Dios que Sí. viene y te arrebata tu... No. ¿Me entendés? Sí. O Dios que te voy a hundir para que saques tu propósito. No, o sea, Dios en mí que se transforma, que saca sus frutos, Sí. como dijo Jesús, ¿verdad? Sí. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, aprovechemos esos momentos de dolor, pero hagámonos conscientes de que no es Dios y su voluntad, no, sino es tú como alma, ¿verdad? Saca todo ese potencial que llevas dentro, explora y transformémonos, transmutémonos a nosotros mismos, seamos los magos de nuestras historias, ¿verdad? Sí, y creo que tocaste un punto importante que es el tema y que es la pregunta que siempre hago y que me encanta la diversidad de respuestas que hay, porque creo yo que cuando uno llega y trabaja su conciencia y estás consciente y vas para adentro y llegas a tocar esa parte de Dios y conciencia, puedes explotar tu máximo potencial, ¿me entiendes? De todo lo que tenés ahí adentro. Entonces, Isa, ¿para ti qué es conciencia? A ver, para mí, o como yo la he entendido hasta el sol de hoy, es la conciencia, es un darme cuenta, es me doy cuenta, lo veo, lo percibo, lo siento, lo estoy y me doy cuenta. Pero racionalmente es como que si fuera una corriente de luz, de energía que te llega para tú poder, y en eso, me di cuenta. De iluminación. De iluminación, sí. Ajá, Sí. y entonces despertas. Y en tu caso, pues contándome tu vida y tu infancia, creo que era algo que como que venías ejercitando, pero estaba oyendo también, estaba leyendo un libro donde decía, te llega de 3 formas, o sos un iluminado desde que naciste, ¿me entendés? Y Dios se apeó de ti, te dio conciencia desde que naces, ¿me entendés? O lees, entonces se te despierta también la iluminación, o, que fue mi caso, a través del dolor, Claro. ¿me entendés? O sea, creo que hay muchas formas de adquirir conciencia. ¿Cuál es tu percepción de cómo uno adquiere conciencia al final? Estoy de acuerdo con las 3, porque te voy a decir, tengo la fortuna de conocer a varias personas que desde chiquita yo admiraba y decía, wow, o sea, ¿cómo sabes eso que sabes? O cómo, porque más que el saber es como tú puedes percibir cuando una persona es tan sabia, tan... no sé cómo explicarlo, tan humilde, pero no en la humildad como malentendida, sino en esa sencillez, en ese corazón abierto. Sí. Conozco personas que de leer y leer y leer, es como que cada vez van desarrollándose más y van cultivándose a ellos mismos. Y yo creo que la mayoría despertamos y nos hacemos conscientes porque ya no hay remedio. Ya, o sea, o te haces consciente o seguís topándote con la misma pared, Payo. Así lo veo. Pero te voy a decir que el héroe, en el viaje del héroe, en el momento que nos hacemos conscientes, es cuando nos enfrentamos con el monstruo de las 1000 cabezas. Y entonces, porque podemos sentir eso que nos impulsa, pero hasta que bajamos al Hades, al inframundo, como le llamemos, a nuestra oscuridad, a nuestra noche oscura, a nuestra, ¿verdad? Y vemos y nos enfrentamos, es como, esto es, lo veo, me hago consciente. Claro, hay viajes del héroe hay diferentes viajes del héroe, porque no es lo mismo que te tengas que enfrentar al dolor de una muerte de un ser querido, sí, que tenerte que enfrentar a un miedo que te venía, ¿verdad? Las arañas. Arañando. Arañando. No es lo mismo, pero no deja de ser un enfrentamiento a tu lado oscuro. Sí. Porque el propósito es irnos limpiando de todas esas sombras que vamos cargando, ¿verdad?
y que muchas veces creo que el monstruo ese de 1000 cabezas que lo vemos y que escogemos casi siempre el camino de no enfrentarlo, ¿me entiendes? Entonces mejor vamos, no quiero sentir eso, ¿me entiendes? Entonces vas llenándolo con otras cosas para no sentir. Y creo que parte de nuestra configuración es el ego, que nos cuida para no sentir ese dolor, ¿me entiendes? O sea, esto no es, hay que sobrevivir, decíamos en el episodio anterior, y el ego nos cuida para no exponernos a ese monstruo y no transmutar y no sanar y no iluminarnos. Claro. Nos da miedo. Yo creo que todos sentimos miedo, Payo. Todos tenemos miedo a lo desconocido. Decía un cabalista que admiro muchísimo, que le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Y ¿sabes qué? Uno dice, wow, es cierto. Le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Entonces, esa parte egoica de cada uno de nosotros es lo que nos hace ir procrastinando, ir enfrentándonos a estas situaciones que se nos van presentando en la vida, para ir limpiándonos, para ir haciéndonos conscientes. En tu caso, Isa, creo que, yo no sé, y tú me lo vas a corregir, pero no sé si fueron las 3. O sea, no sé si en tu caso tú creciste con una relación con Dios diferente, ¿me entendés? Con mucha intimidad con Él. También, o sea, si yo pudiera leer tu CV, lo que has estudiado, Isa, lo que has querido aprender, ¿me entendés? O sea, creo que tu curiosidad, tus ganas de aprender eso que dijiste, bueno, aquí hay algo más que solo esto, te ha llevado a aprender de todos los certificados que tenés y que para mí es fascinante. Y que entiendo que también hubo etapas de dolor que tuviste que pasar, ¿me entendés? Para hacer esta parte de conciencia tan importante. Tal vez... Muchísimo dolor, Payo. O sea, muchísimo dolor. Yo te podría decir que yo he arañado las paredes, muchísimo dolor. Claro, de diferentes formas, por temas completamente diferentes. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Como te conté, ¿verdad? Que no había podido terminar la universidad. Tenía esa conciencia de decir, yo no me quiero ir de esta vida con nada pendiente. Nada, ya sabes, ¿verdad? En mi holograma chiquito, tenía que terminar la universidad. Era algo que yo fijo, lo tenía que hacer sí o sí. Entonces, bueno, terminó la universidad. Y después habían un montón de respuestas que quería encontrar, no solo a las experiencias que te contaba que me iban pasando, no solo fue cuando era niña, porque te voy a decir que después que quise cerrar esa puerta de Pandora, regresaron. ¿Por qué regresaron? Porque los sueños me regresaron, porque se volvió a activar en mí, no sé cómo llamarle, esa parte mística, yo le digo misticismo, esa parte mística en mí, esa capacidad de poder percibir, de leer entre líneas. Entonces, cuando empiezo a madurar y a ser un poquito más racional y tal vez toda esta información que me daba muchísimo miedo de niña, filtrarla por la razón de una adulta, entonces empecé a entender que podía hacer esto, pero esto también. Cabal. O sea, no había condena, porque no solo lo sentía, sino porque, llamémosle Dios, me lo estaba mostrando. Entonces me embarco en este viaje a explorar. O sea, cuando yo sentí esa luz verde, yo dije, vámonos. Y entonces quería explorar. Siempre he sido amante de la filosofía, de la historia, de los griegos, de los romanos, de los egipcios. Y mucho de esto que tú ves aquí es buscando respuestas, buscando el por qué, porque tampoco me gusta, Payo, digamos, toda esta tergiversación del New Age. Sí. No, sino yo quiero fundamentos. Ok, me estás diciendo, ok, enséñame por qué. Quiero aprender. No, o sea, de nada me sirve que, ay, sí,
pasó tal ok, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo aplico yo esta información a mi vida? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo integro? ¿Verdad? Entonces empiezo a desarrollar todo esto y la astrología, que es mi fascinación, soy amante del cosmos, de las estrellas, del universo, de las constelaciones. Podría pasar horas viendo las estrellas. Chilero. Y entonces ahí es donde me hago astróloga, aunque te voy a contar que yo siento que ya era como algo que estaba en mí. Es que ¿sabes qué, Payo? Ir sanándonos poco a poco también es redescubrirnos. No solo es ir a limpiar las heridas, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi infancia, que si el vecino, que si me... Es redescubrirme quién soy, por qué soy, cuál es la unicidad de mi alma, qué grita mi alma. Y entonces en ese redescubrimiento, porque te voy a contar otra cosa, ahorita me acordé, cuando era chiquita también me pasaba algo bien interesante. Fíjate que cuando me subía, venía del colegio, ya salíamos del colegio a la hora de salida, y me subía al bus, yo siempre me venía pegadita a la ventana. Y tenía la capacidad de quedarme como recostada en el vidrio y voltear a ver al cielo. Y en el juego de las nubes, o sea, de cómo se iban posicionando las nubes, era como que es bien loco. Por favor, no crean que estoy loca. Es en serio. Sí, es verdad. Y ya no me da vergüenza decirlo. Bueno. Pero no crean que estoy loca. Era como que pudiera interpretar solo con ver el movimiento. Entonces, en este nuevo redescubrirme, me di cuenta de la capacidad innata que ya había en mí de leer símbolos y de interpretar símbolos y de solo como, claro, también te puedo decir que ya hoy con una mente de adulta entiendo que no eran las nubes, era la intuición adentro de mí, era mi nivel de intuir, ¿verdad? Sí. Pero eso me hizo darme cuenta que desde chiquita era como que yo ya podía ver e interpretar. Entonces empiezo a estudiar astrología, que para mí era como que no sé cómo explicarte, era como, ya lo sé, ese ya lo sé adentro. Y claro, sí estudiaba horas, años, ahí he dejado pestañas, llantos, momentos de decir, no entiendo, y agarrar cuadernos de cuadernos a volver a marcar, a volver a interpretar, a volver a decir, ahora entiendo. Cuadernos, Payo, años, horas y días de muchísimo estudio, sí, ¿verdad? Para poder entender, pero también combinado con esta parte de decir, ya yo lo sabía, yo ya lo sabía. Ajá. ¿Verdad? Entonces, así es como desarrollé todas mis certificaciones que tengo, todas buscando contestarme preguntas existenciales, Payo. Todas eran como, bueno, y ahora, a ver, tengo curiosidad y entonces, ok, entonces a buscar la información. Qué chilero. Y creo que cuando tenés ese momento también que me ha pasado a mí, cuando entendés que una cosa no se contrapone a la otra, ¿me entendés? Que la ciencia con nuestra creencia de Dios al final se complementan muchísimo, porque yo entiendo que también Dios nos da la sabiduría para estudiar y que nos dicen, miren, hay un mundo gigantesco allá afuera que se los he preparado para que lo disfruten y para que lo conozcan. Para que lo exploren y que a través del conocimiento podamos llegar a entender muchísimas de las cosas que hay más, ¿va? Nuestra capacidad de entendimiento ha de ser casi nada para lo que nos prepara. Y me encantó un video que vi que no es que no dejamos nuestro cerebro en el bautismo, ¿me entendés? El cerebro nos acompaña y nos da la razón para poder llegar a entender un poquito de todo eso. Entonces es maravilloso entender que no, esto suma, esto no se contrapone, esto suma. Y entonces
cuando ya tenemos esa libertad de decir, no, bueno, vamos con nuestro concepto de Dios y con el amor de Dios a descubrir todo este mundo que tenemos por delante, ¿verdad? Entonces, me encanta ese concepto también donde tú dijiste, bueno, sí, esto es junto, esto no es separado. No, y ¿sabes qué? Sospechemos de lo que pareciera que va en contra de todo esto que es una unificación. ¿A qué me refiero? Cuando ya aprendemos a explorar y a navegar por todos estos mundos de misterio, de ciencia, de filosofía, nos damos cuenta que todo lleva una correlación. Muchas veces el tema es de semántica, y te voy a poner un ejemplo, claro, con sus diferencias, porque pues es así, pero lo que yo les decía el otro día, unos le llamamos Dios, yo le llamo Dios, otros le llaman el Creador, otros le llaman el universo, otros le dicen Hashem, no, en el budismo, que la iluminación, el nirvana. Pero si en algo creo que todos estamos de acuerdo es que nos referimos a esa inteligencia amorosa y divina que permea toda la existencia. Entonces, hay una correlación, siempre en lo que es la ciencia, la filosofía, tiene que haber una correlación. Si no la hay, sospechemos. Uh-huh. Ahí es donde, no, con algo me están fallando. Uh-huh. Pero si la hay, esto también es. Y es que esto también. Es que si Dios es infinito y es eterno, Payo, ¿qué puede existir fuera de la divinidad de Dios? Uh-huh. O sea, si está fuera, sospechemos. Hay uh-huh. algo que no, porque está fuera, uh-huh. ¿verdad? Pero si nos lleva a sumar, si nos lleva a que nos acerquemos a Dios, a sentir a Dios, a vivir y a co-crear a Dios a imagen y semejanza, entonces... No puede estar mal, no puede estar mal. ¿Cuál condena? ¿Me entendés? Sí, eso lo hablábamos también en el último, que al final el trabajo de conciencia que deberíamos de hacer todos los seres humanos, sea cual sea, pero que nos haga mejores personas, que nos acerque más a ese amor infinito, nos hace hasta tener un mundo mejor, ¿me entendés? Hoy si ves las noticias, si ves que hoy había cabal amenaza de ataque terrorista en Austria, entonces están cancelando conciertos, ¿me entendés? Entonces, si hubiera una capacidad de que seamos más conscientes, ¿me entendés? Todo el mundo, claro. Esto que estamos haciendo es hacer un mundo mejor, amén. ¿Me entendés? O sea, es hacer un mundo mejor de personas más conscientes. No, vean, o sea, ¿por qué quiero ir a quemar un estadio? ¿Por qué quiero poner una bomba? No, man, vamos para adentro, vamos para adentro. Entonces, creo que al final es una labor también la que estamos haciendo de ayudar a tener un mejor ambiente para nuestros hijos, ¿me entendés? También para los cuaches que ya están grandes, para mi hijo que igual ahí va, pero que también tenemos esa responsabilidad. Y esto que hacemos y que tú haces y que ahora lo pusiste en un libro, ¿me entendés? Y que tiene que ser maravilloso. Tal vez nos contás un poquito del libro, cómo surge y qué tiene. Ahorita te voy a contar, solo te quiero decir algo antes de pasarme. Primero que nada, amén a tus palabras, que así sea, que lo que nosotros podamos hacer sea una uh-huh. gotita en un océano. Y yo quiero decir esto, el poder de un adulto sano va mucho más allá de sí mismo, de sus hijos y de sus generaciones venideras. Es un regalo a la humanidad, uh-huh. ¿verdad? Qué chileno, me encanta, lo vamos a poner. Bueno, ¿qué querés que platiquemos del libro? ¿Cómo surgió? Empezamos ya con la parte de astrología y creo que esto tiene un contexto, lo traje hoy porque es también un orgullo, se llama El Hijo de la Luna, de Isabela Melo. Dice, conoce, sana e integra a tu niño interior desde la astrología psicológica. Entonces, ¿cómo surgió la idea que hay aquí? Ahorita les voy a contar, pero quiero contarles otra cosa. El buen muchacho hace su tarea. Así que felicidades porque hizo su tarea. Fuera de cámaras me hizo un par de preguntas y yo, wow, sí, muy bien, muy consciente. Bueno, te voy a contar. Sí. El libro nació por varias razones. Primero que nada, por mi fascinación
fascinación de la astrología y la capacidad que tiene la astrología para descodificar el inconsciente humano. Chileno. Por ahí surgió. Luego, por varias razones. ¿Por qué empecé con la luna? En la astrología, la simbología es universal, ¿verdad? Los símbolos son universales, es el lenguaje universal. Y en las escuelas místicas, como la astrología, la alquimia, la hermética, toda la simbología sagrada, todo el lenguaje es a través de símbolos. La luna simboliza el inconsciente. El sol es nuestro consciente, ¿verdad? Es la capacidad de que una persona diga, yo soy, ¿verdad? Y la luna es el inconsciente. Y entonces el libro surgió, lo escribí por 3 razones. La primera, porque primero fue el primer proceso que tuve que integrar en mí, Payo, cuando me di cuenta que si no resolvía los temas de mi infancia, estos seguirían haciéndome ruido y creándome sombras. Cabal. Y que el crecimiento nunca se termina. El crecimiento es siempre estamos creciendo. Y que por ello necesitaba herramientas para mi vida. Y entonces necesitaba hacerme consciente de todos estos ruidos. Luego lo escribí porque como astróloga, aunque nosotros nos identificamos como el sol, es muy común hoy en día ver qué signo sos y en qué constelación estaba tu sol cuando naciste, aunque nos identificamos con el sol porque es nuestra parte consciente cuando Payo dice yo soy. Como astróloga he podido comprobar que todo mapa natal queda supeditado a las necesidades infantiles no resueltas y al hambre psicológico-emocional que cree necesitar, que no lo da la luna. ¿Sí? El inconsciente. El inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente empuja al consciente. O sea, muchas cosas de las que hoy hago yo en día es porque atrás de mí hay una memoria, un recuerdo, un miedo, ponerle el nombre que tú querrás, que me está empujando a hacer lo que yo hago hoy. Entonces, cuando yo me hago consciente, volteo a ver y, ok, vamos a agarrar esta cajita de Pandora, la vamos a abrir y la vamos a limpiar, por ponerte un ejemplo. Mi psicóloga me lo decía, porque después se me olvida, la maravilla de los síntomas. Fíjese que mi síntoma es que está en el inconsciente y que entonces, que te empuja algo que está, ¿me entendés? Que tenés que destrabar. Y entonces me decía, no, los síntomas son una maravilla, porque reflejan la herida del inconsciente y que después es la herramienta para volverlo consciente. Me dices, bueno, es por esto. Entonces vas brincando desde el síntoma al inconsciente y con lo que mencionas, que el sol es la conciencia y la luna la inconsciencia como representación de la iluminación de la conciencia y de la oscuridad, si es que de alguna forma representara a la luna por la noche, ¿me entiendes? Entonces, exactamente. Entonces, pues es así, ¿no? 100 puntos. 100 puntos. No, de verdad que 100 puntos. Sí. Hasta que no dominemos la oscuridad de la luna, digámoslo así, la inconsciencia, no vamos a poder ver la claridad del sol. Porque lo que hace es como distorsionarnos, como no vamos a poder ver claro porque estoy viendo por la herida o estoy viendo por el síntoma ¿verdad? Entonces, hasta que no domino la luna, no puedo ver la claridad del sol. La inconsciencia siempre es la que empuja a la conciencia. La autoconciencia siempre ve a la subconsciencia. O sea, si no dominamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, no vamos a poder dominar la realidad. Y si la dominamos en distorsión, porque lo veo a través del filtro con los lentes que estoy teniendo en ese momento. ¿No te ha pasado? Todos hemos experimentado, ¿verdad? Que hicimos un drama por X y después fue como, ¿en serio yo hice eso? No, si no está grabado, no fui yo, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque en aquel momento
era algo, un tema no resuelto, un dolor, o lo que fuera, porque también en positivo, ¿verdad? Como todo en la vida, pero a lo que voy es, en ese momento me estaba dejando llevar por algo y después fue como, ya no volvería a ser un drama así por algo, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia. Entonces, si no dominamos, hasta que no dominemos nuestro pasado, no vamos a poder ir conscientes al futuro. Eso es lo que trato como de explicar un poquito. Y bueno, tercero, te voy a contar también por qué. En este camino místico, en este recorrido místico, buscando el cielo en la tierra, me di cuenta que la única forma en la que podía habitar el corazón era habitando la energía de mi niño interior, sano. Sí, quería llegar a la trascendencia. Entonces dije, esto es para mí, pero yo esto lo voy a compartir con la humanidad. Así que decidí prácticamente encerrarme un año a escribir el libro, a redactar, a poner toda la información que tenía, que podía, porque no escribe uno de un solo, sino que hay días que no tiene uno ganas, pero ni de ver televisión, ¿verdad? Y entonces, más o menos un año me tardé en escribir ese libro. Y con todo el amor a la humanidad, Payo. Qué chilero, me encanta. Y me encanta, como te digo, la explicación que diste de lo que contiene, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, creo que aprendí mucho en esos 30 minutos que hablaste de lo que significaba y cómo repaternizarnos, ¿me entendés? Sí. O sea, desde entendiendo, y creo que me quedó grabado, o no sé si me lo estoy inventando, pero cómo también a través del sol y la luna podemos entender papá y mamá. Sí. Y cuando lo integramos decimos, no, bueno, yo sé que tengo estas carencias desde mi infancia, desde mi niño interior, que ahí está, ¿me entiendes? Pero mira, tenés un papá, tenés una mamá que te cuidan, que te protegen y que van cubriendo esas necesidades para no tener que ponérselas a alguien más, ¿me entiendes? O no para, no, mira, necesito protección externa, sino que lo tenemos adentro, ¿me entiendes? Claro. El libro es la invitación a varias cosas, pero de primero te voy a explicar esta parte de la autorreparentalización. El libro está dividido en dos partes. En la primera explico toda esta parte, ¿verdad? Para que logremos identificar al niño interior, lo correlaciono con la luna, ¿verdad? Y vamos haciéndonos conscientes. Como toda paradoja en el universo, en la astrología, la luna simboliza a tu niño interior, pero también es tu madre. Y como madre me refiero no precisamente a tu mamá natural, sino a cualquier persona que te aportó el alimento emocional psicológico, que es quien te dio nutrición. Entonces, en el libro, en la primera parte identificamos vamos haciéndonos conscientes del niño y llegamos a la autorreparentalización, donde activamos a nuestra madre nutricia, que la madre nutricia es para adentro, ¿verdad? Yo me nutro. Y activamos nuestro padre protector para afuera, ¿verdad? El que me ayuda a poner límites, al no dejar que cualquier relación que un papá te protege para afuera. E identificamos a nuestro crítico saturnino que nos está diciendo todo el día, eso está malo, saliste mal, golpeaste el micrófono, y cualquier tipo de así. Y entonces aprendemos a silenciarlo, ¿verdad? En toda esta primera parte, hago la invitación de convertir a nuestro niño huérfano, porque es un niño huérfano, en un niño alquimista, entendiendo al alquimista, que esto lo digo siempre, me encanta decirlo, el alquimista es el que tiene la capacidad de tomar el plomo de la vida y lo transforma en oro. Toma el dolor y lo transforma en sabiduría para poderle dar un sentido al dolor. Porque si no nos volvemos a quedar con aquello, bueno, y sí, a mí me pasó. Y víctimas. Pero y te quedaste con el plomo, y pobre yo. Y pobrecito yo. Y esto me lleva a ¿se han dado cuenta que todas las historias de un héroe y de un villano es exactamente la misma historia, ¿verdad? El héroe siempre te va a decir, yo soy un héroe porque vencí el mal. Tuve ciertas circunstancias y verá. Y el villano te va a decir, no, es que yo me volví el villano porque fíjese que, verá. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que detrás de esto siempre hay una misma historia,
nosotros decidimos ser los héroes de nuestra historia o las víctimas y quedarnos en, ay, no, es que sí, pobrecita yo, y quedarme atrapada. Y me puedo pasar ahí la vida y la eternidad, Payo, sí. ¿Verdad? De decir, no, sí, pobrecita yo, porque es que a mí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando logramos trabajar y logramos, nutrir a este niño huérfano que tenemos adentro, el poder es infinito, porque borren esto. El poder de un niño alquimista es infinito. Es como que lograras sacar todo el potencial de amor que llevaras dentro. Y imagínate que todos tuviéramos nuestro niño interior sano. Entonces es otra forma de volver a decir, haríamos de esto un mundo mejor, porque si te das cuenta, el niño es el que es egoísta, el niño es el que está berrinchudo, sí. El niño es el que, me hiciste, entonces ahora, ¿verdad? Entonces, con un niño sano, que no hace berrinche, que no quiere absolutamente nada malo, sino que se enfoca en sí, en sacar su potencial, en nutrirse a sí mismo, nos podemos convertir en unos adultos imparables. Sí, hablábamos antes del alquimista y la iluminación, ¿me entendés? Sí. De cómo se alcanza la iluminación a partir de eso. ¿Cómo es, Isa? Cuando juntábamos nuestras energías. Es que le estaba contando a Payo un día que la iluminación visto desde las escuelas místicas es la capacidad de nosotros ir desarrollando nuestro lado masculino, integrando mi lado masculino y desarrollando mi lado femenino e irlo reconstruyendo. Entonces, el sol o el consciente es mi energía masculina, uh-huh. que es para afuera, y mi energía femenina es para adentro. Uh-huh. Entonces, cuando yo logro irme integrando poco a poco, es como que se fuera uniendo una fuerza en mí, porque yo me integro, me sano, voy sanando las partes que están aquí golpeadas o fracturadas, y de este lado también, y es como que yo fuera haciendo una integración de mí misma. Entonces, cuando uno se va integrando, es como ir recogiendo todos tus pedazos, ¿verdad? Y vamos creciendo. Por eso es que en todas las terapias de psicología, o las que se utilizan, que tienen como muchísimo más efectividad, te voy a decir, es cuando logramos activar nuestro hemisferio izquierdo con nuestro hemisferio derecho, para irnos juntando, para ir reconstruyéndonos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo le decía a Payo, yo me imagino que es esta capacidad de una persona de integrarse, es la iluminación. Ajá. Sí, súper cabal. Pero todavía me falta, ¿oyeron? Yo todavía no. Sí, y que al final todo también es como balance. Lo platicábamos también que como todo tiene que estar en equilibrio, y en nuestro cuerpo tan perfecto, en buscar el equilibrio. Cabal, terminé un libro de la dopamina y de cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro, ¿me entiendes? Entonces está la dopamina, y entonces está, que es la hormona del placer, y después está el dolor. Entonces cuando consumimos dopamina, cómo el cuerpo empieza a generar situaciones de dolor que son los efectos de la dopamina, ¿me entiendes? O sea, el del alcohol. Entonces, así funciona casi que todo, ¿me entiendes? Y esa filosofía del yin yang, que es al final todo en equilibrio, conciencia e inconsciencia. Todo, Payo, todo. En todas las dimensiones. En todas las dimensiones lo que se mueve es masculino-femenino. Uh-huh. Que digamos sería como la vibración más alta de esta energía, pero estamos hablando efectivamente, ¿verdad? Mi parte consciente la tengo que unir con la parte inconsciente. Tanto acciono para afuera como me voy para adentro, porque es inhalo, exhalo, ese eterno equilibrio. En ese eterno equilibrio
si logramos ir reconstruyendo esos pedacitos en todas las dimensiones del ser, nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestra parte del raciocinio y nuestra parte física, ¿verdad? Entonces, hago ejercicio, pero también descanso, ¿verdad? Entonces, estoy en mi intimidad con Dios, pero también salgo a compartir contigo, con mi prójimo, ¿verdad? Ese equilibrio. Te amo a ti, pero también me amo a mí. Todo en equilibrio. No sé, se me ocurre, un día estoy llorando y jalándome los colochos, pero al día siguiente quiero irme a reír, porque si me paso toda la vida llorando, pues me muero de depresión, y si me paso toda la vida riendo, entonces mejor me convierto en payaso. ¿Me entendés? O sea, todo en equilibrio, en equilibrio. Y en ese equilibrio es donde vamos juntando las polaridades, todas las polaridades. Es que esa es la iluminación, cuando entiendo que ni todo es bueno, ni todo es malo. Cuando logro estar en el día y dormir en la noche. Por decirte un ejemplo para que me puedan entender a lo que me refiero, ¿verdad? Y así, si vamos unificándonos en todas las dimensiones del ser, vamos a ir integrándonos a nosotros mismos. Y entonces, yo creo, quiero aclarar que yo creo. No sé si está bien. Qué lindo. Que es más fácil que la divinidad habite en una persona que está integrada. Porque en una persona que no está integrada es muy difícil que habite la divinidad. Porque no la reconoces, no la oís. ¿Cómo la vas a oír si tenés un pedazo por allá, estás escuchando al dolor? No sé si me explico a lo que quiero dar a entender. Entonces, yo creo que mientras a mayor sanidad, mayor integrados, más luz dentro de ti. Y por supuesto, si hay más luz en mí, más puedo compartir yo. Entonces, otra vez la invitación es, sanémonos. Yo entiendo que la astrología, aún en Guatemala, todavía es como muy tabú, ¿verdad? Hay mucho prejuicio. Sí. Pero no importa desde qué herramienta, Payo. Hoy con la medicina funcional hay psicólogos, psiquiatras, si quieren desde la ciencia, desde lo que a cada quien le resuene, porque ahí está la unicidad del alma, y yo soy fiel creyente que lo que le haga bien, pero no importa desde dónde, busquemos sanarnos, busquemos integrarnos y busquemos que esa luz de la divinidad de Dios habite en cada uno de nosotros. Y entonces aquí a Payo le gustó mucho algo que dije en mi presentación, pero es que estamos llamados a esto. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni estará por ahí, ni lo anunciarán por allá, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y desde esa conciencia estamos llamados a vivir desde la más alta conciencia. Estamos llamados a co-crear nuestras vidas siendo el reflejo de la divinidad de Dios. Estamos llamados a hacer de nuestras vidas unas obras de arte. Qué lindo, me encanta. Y me encanta, cabal, como ir terminando con esta parte donde yo me fui a un retiro la semana pasada y hablábamos de eso, de la ciencia, cómo se complementa con la relación con Dios. Y también hablábamos de cosas que creemos que no son capaces, que no somos capaces de hacer en este mundo. Entonces es que es tan difícil. Pero cuando entendemos y empezamos a vivir en ese mundo sobrenatural, donde se pueden hacer muchas cosas. Un amigo mío que estuvo aquí en el episodio 4 me contaba que él ha tenido muchos problemas de espalda, de artritis, y cómo a través de la meditación y la conciencia él empieza a sanarse, ¿me entendés? Por la introspección y el deseo de que las células de alguna forma se empiecen a regenerar. Y cómo termina todo, y lo decían en este retiro nada más al final cuando hablábamos del mundo sobrenatural. Y decía, es que yo amo a Jesús, decía este chavo, porque no puedo entender otro modelo de amor tan grande como el de él, que se sacrificó su vida por alguien que ni conocía, ¿me entiendes? Por alguien, pero que amaba profundamente. Y cómo el modelo de Jesús al final también cobra sentido en esto que estás diciendo, ¿me entiendes? Y es tan maravilloso. Por supuesto, ¿no?
¿quiénes somos nosotros para juzgar cómo se quiera sanar a alguien más? Sí. Al contrario, es enséñame. Sí. Las personas que ya hicieron el camino, que son nuestros grandes maestros, que van adelante de nosotros, grandes sabios, que han dejado libros, que han dejado tanto, no nos vamos a inventar el agua azucarada, ¿me entiendes? Y no vamos a juzgar, o sea, a ir a decir, al contrario, no importa cómo. Si al final todos los caminos nos llevan a Dios, todos los caminos llegan a Roma. Yo soy partidaria de que busquemos la luz, independientemente de lo que cada quien, como te decía, le resuene. Para mí también, ¿verdad? Hoy creo que hoy más que nunca empiezan a cobrar sentido muchísimas palabras del Evangelio, las parábolas, y lo que a cada quien le resuene, Payo. Pero lo importante es que nos hagamos conscientes de la importancia de estar completos, de estar sanos y de, sobre todo, el primer paso. Mi libro es la invitación a ese primer paso, ¿verdad? Porque, claro, después nos vamos a seguir enfrentando con otro tipo de situaciones, porque entonces después ya tenemos a nuestro niño parentalizado, pero entonces nos empezamos a encontrar con las sombras que denominaba Jung, y entonces, me estoy proyectando, ¿verdad? Y nos empezamos a ser conscientes de otro tipo de cosas, pero al final hagámonos conscientes de este primer paso. El libro, como les decía, es la invitación a convertir a este niño huérfano en un niño alquimista. El libro es la invitación a hacernos conscientes que todos tenemos un niño interior que está triste muchísimas veces y que muchas veces nosotros como adultos, por nuestros miedos arraigados, no hemos querido ir a abrir nuestra cajita de Pandora. Y es la invitación a sanar nuestras heridas y con amor, con paciencia, y también a redescubrirnos todo el potencial que Payo lleva adentro. Vale. Que este es su primer pasito, porque aquí el muchacho se va a volver famoso, ¿oyeron? Amén. Con sus podcasts. Y es que no solo es eso, Payo, ¿sabes qué? El otro día que estuvimos hablando es purificar la intención. Sí. ¿Cuál es tu intención? Vale. Más que si estás en los premios, porque me imagino que ya no tardarán en sacar los premios de los mejores podcasts. Así, bueno. Y da pena, pero bueno. Bueno, y voy tarde con la noticia, pero es purificar nuestra intención. Sí. Ok, yo hago esto, pero ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero tocar? Y no porque uno sea maestro ni nada así, sino porque yo ya recorrí el camino. A mí me tocó integrar a mi niño interior con mucho dolor, como te decía. No fue un trabajo fácil, porque crecer duele, y duele mucho. Sí. Y tuve que desprenderme de mitos que creía, sociales, familiares, universales, y tomar conciencia y decir, ok, yo creo en esto. Pero ¿y por qué lo creo? ¿Lo creo genuinamente porque es mi esencia? O alguien te lo enseñó. O alguien me lo enseñó y era su creencia. Y sabes que así identifiqué muchísimos miedos. Mi abuelita tuvo una historia bien complicada. Venían de Cuba, fueron migrantes, venían pues prácticamente sin un centavo a Guatemala, saliendo del comunismo cubano. Y mi abuelita tenía una cantidad de miedos arraigados, y empecé a darme cuenta de decir, no, este miedo era de ella. Era de ella, no era mío, era de ella. Y entonces, no, esto ya no, porque esto no es mi miedo. No, mi miedo sí es este, pero, ¿verdad? ¿Y qué nos ayuda a ir revisando nuestros mitos? A hacernos conscientes, ¿verdad? Ir limpiando, vamos purificando. Y yo realmente, esa es mi invitación. No importa desde dónde lo hagamos, pero tomemos conciencia de que estamos aquí, que la vida es ya, es ahorita, no es... Porque cuántas veces nos ponemos a darnos cuentos con fantasías de no cuándo, ¿verdad? Viviendo en el futuro, viviendo en el mañana, y cuando sea, no, es ya. Es cuando le estoy haciendo la cena a mis hijos, es cuando me estoy poniendo la pijama y me estoy lavando los dientes. Esa es la vida, esa es la vida. Es cuando me estoy cuestionando algo, o cuando estoy revolcándome en mi cama y llorando porque sí, o porque no, o me estoy riendo con o sea, todo es la vida.
es ya. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿qué estamos esperando? Uh-huh. Porque la verdad es que, imagínate que Jesús nos habló hace 2000 años, y antes de Jesús ya teníamos a nuestros filósofos griegos, tanta sabiduría, no sé, egipcia, luego los romanos, pero antes también ya había historia, ¿me entendés? Entonces, si ya nos están hablando las personas que ya hicieron el camino, ¿qué estamos esperando? Y de eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Entonces, regresando un poquito al libro, mi libro es, Payo, esa primera parte, esa gradita de hacernos conscientes de este niño que está dentro de nosotros. Y bueno, en la segunda parte, ya los que ya se identifican más con la astrología y le quitaron la parte tabú, explico cómo funciona el mecanismo lunar. Uh-huh. Explico, esta es la razón por la que nosotros, el mecanismo es como... La luna tiene, haciendo la correlación, ¿verdad? La ley hermética de correspondencia afirma que la astrología da una experiencia de orden universal porque estudia el cosmos. Sí. Y la psicología, pues, da una experiencia de orden terrenal porque estudia. Entonces, encontramos la correlación entre el macrocosmos y el microcosmos. La luna, si has observado, ¿verdad? Pasamos todos los meses en ciclos lunares, sí. Luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente y bueno. Y entonces así de inestables son nuestras emociones, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual nos vemos en la misma repetición de patrones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y con repetición de patrones me refiero a muchísimas cosas. Me refiero a permanecemos en relaciones conflictivas de pareja, me refiero a relaciones laborales. Se está riendo. No, qué grueso, porque es que tiene tanto sentido, ¿me entendés? O sea, pero que no lo aplicamos o no lo integramos. No lo integramos. ¿Entendés? Lo sabemos, bueno, lo sabemos. ¿En qué momento lo vamos a integrar, me entendés? Y tiene tanta relación. Sí. Y ¿sabes qué? Relaciones laborales, crisis financieras, enfermedades que ya se materializaron o nos vemos incapaces de poner límites o no cuestionamos nuestros mecanismos de defensa, pero al final todo nos lleva, se nos manifiesta de diferente forma, pero nos lleva al mismo fondo. Estamos, ¿verdad? Entonces, en esa parte explico en el mecanismo lunar cómo podemos, cuál es el sello psíquico, qué pudo haber pasado emocionalmente para que la reacción de tu niño sea así, porque también depende de la emanación de cada energía, se manifiesta diferente. El niño diferente. Sí, seguro. Creo, Guisa, que de verdad, o sea, el aporte que das con este libro, con tu vida, ¿me entendés? A través de las cosas que haces, del amor que se te siente, ¿me entendés? Que lo tenés adentro y que lo has trabajado y que desde ese momento en el que dejaste, en el que fuiste a visitar a Dios todos los días al jardín de tu casa, cómo al final tu vida también se transformó y transmutó en esta mujer excelente que sos ahora, que sos un excelente ejemplo también para tus hijos, que tengan un recurso consciente al cual llegar en cualquier momento. Creo que con una vida, que yo siempre lo digo también, con una persona que cambiemos en el primer episodio, en el tercero que cambiamos en el podcast, y yo cuando miraba a Huicho llorando en el tercer episodio, decía, bueno, si a Huicho le caló esta parte, sí. Ya estamos haciendo algo, ¿me entiendes? Y después empezar a ver los comentarios de la gente que en algo les hicimos, y esto, que tu vida hoy también llegue a través de tu libro y de este podcast, creo que es maravilloso lo que puedes hacer, pero yo agradecido con tu vida, con tu tiempo, con tus conocimientos, con lo que has estudiado, con poderlo compartir, con tu presencia aquí, es más que honor. Me siento muy honrado de que estés aquí con nosotros, y te quería preguntar, porque al final también esto, así se llama el podcast, Isa, ¿se vale llorar? Es obligatorio, es obligatorio, Payo, llorar es obligatorio. Y les voy a contar una historia. A veces, cuando yo siento como esa sensación de que cuando uno ya como que tiene mucho sentimiento adentro, yo pongo en mi agenda, hoy en la noche llorar, porque como no puedo llorar en su momento, es como no. Es obligatorio llorar, es obligatorio limpiarse el alma,
Las lágrimas purifican el alma. Y yo creo que no es que se vale, es que hay que hacerlo. Así que pongan en sus agendas llorar cuando no puedan en su momento y les toca y hoy en la noche llorar. Sí, seguro que sí. Buenísimo. Gracias, Isa. Gracias por tu tiempo. Y de verdad que me lo disfruté. Hoy venía emocionado. Realmente digo, si esto al final hablábamos de la intencionalidad, decía yo, hoy me levanté feliz porque me tocaba grabar episodio contigo. Entonces dije, qué bonito sentimiento. Tal vez aunque hasta ni lo subamos. Pero solo el hecho de lo que genera en mí ya es una emoción tan linda que me encanta. Y saber que iba a estar aquí contigo, pues todavía mejor. Así que muchas gracias por todo lo que haces por la humanidad, por tus hijos como ejemplo. Y también porque has impactado de forma positiva en mi vida y me has ayudado en momentos bien difíciles. Así que te lo agradezco de corazón. A ti, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy feliz, me lo disfruté un montón. Y te quiero decir que te felicito y te admiro muchísimo porque soy fiel testigo de tu crecimiento, de cómo cuando nos conocimos y de decirte, Payo, ¿verdad? Sí hay magia, pero hay que hacer el proceso. Y de ver cómo cuando una persona tiene esa intención de verdad de querer ser, de querer salir, de querer transmutarse a sí mismo, sos un gran ejemplo para mí de decir sí, ¿verdad? Yo te admiro muchísimo y te agradezco muchísimo que me hayas invitado, me siento muy honrada, así que muchísimas gracias a ti, ¿oíste? Gracias, Isa, gracias a todos. Gracias, bye.